Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está causando furor en las redes sociales, algo que ha encendido Twitter, Instagram y hasta TikTok. Estamos hablando de Neslihan, Burak y ese famoso mensaje que, bueno, digamos que ha hecho volar algunas cabezas. ¿Están listos para el drama? Porque yo sí. Antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana, y prometo que siempre hay algo interesante para todos. Así que sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio. Ok, pongámonos en contexto. Neslihan y Burak. Dos nombres que hasta hace poco, tal vez no significaban mucho para la mayoría de nosotros. Pero ahora están en boca de todos. ¿Por qué? Por ese mensaje. Ese pequeño, aparentemente inocente mensaje que desató una tormenta perfecta de rumores, especulaciones y, seamos honestos, mucho chisme. Pero antes de que entremos en los detalles jugosos, hablemos un poco de quiénes son Neslihan y Burak, al menos desde la perspectiva pública. Neslihan, por lo que sabemos, es una figura emergente en el mundo del diseño. Tiene un estilo único, audaz y sofisticado, y sus creaciones han llamado la atención de varios influencers y celebridades. Parece tener un futuro brillante por delante. Burak, por otro lado, es un empresario exitoso, conocido por su astucia para los negocios y su carisma innegable. Se mueve en círculos sociales exclusivos y siempre parece estar involucrado en algún proyecto emocionante. En resumen, ambos son personas exitosas y carismáticas, con vidas aparentemente perfectas. Ahora, ¿dónde entran ellos en la ecuación? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Se rumoreaba que Neslihan y Burak eran simplemente amigos, tal vez incluso socios de negocios. Pero luego apareció el mensaje. Un mensaje que Neslihan envió a Burak, o eso es lo que se cree, y que se filtró en las redes sociales. No sabemos cómo ocurrió, pero ahí estaba, expuesto para que todo el mundo lo viera. ¿Qué decía el mensaje? Bueno, aquí es donde las opiniones difieren. Algunas fuentes afirman que era una simple nota de agradecimiento por un favor. Otras, sin embargo, insisten en que era mucho más que eso. Se dice que el mensaje contenía insinuaciones románticas, frases ambiguas que sugerían una conexión más profunda entre Neslihan y Burak. No puedo dejar de pensar en ti, es una de las frases que más se repite, junto con un emoji de corazón. Imagínense el escándalo. La reacción en las redes sociales fue inmediata y explosiva. Neslihan y Burak se convirtió en trending topic mundial en cuestión de horas. La gente estaba dividida. Algunos apoyaban a Neslihan y Burak, argumentando que tenían derecho a su privacidad y que no deberían ser juzgados por un simple mensaje. Otros, sin embargo, los criticaban duramente, acusándolos de ser infieles a sus parejas, de buscar atención o incluso de orquestar todo el asunto como una estrategia de marketing. El drama. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es Neslihan realmente enamorada de Burak? ¿O es todo un malentendido? Bueno, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Neslihan ni Burak han hecho declaraciones oficiales al respecto. Han permanecido en silencio, alimentando aún más los rumores y la especulación. Algunos dicen que están esperando que la tormenta pase. Otros creen que están planeando una elaborada revelación para mantener el interés del público. La verdad es que en este punto, todo es posible. Lo que sí sabemos es que este incidente ha tenido un impacto significativo en la imagen pública de Neslihan y Burak. Neslihan ha ganado miles de seguidores en sus redes sociales, y sus diseños ahora son aún más codiciados. Burak, por su parte, ha visto un aumento en el interés por sus negocios y proyectos. Ya sea que esto sea algo bueno o malo, depende de cómo lo miren. Pero más allá del chisme y el drama, este incidente plantea algunas preguntas importantes sobre la privacidad en la era digital. ¿Tenemos derecho a la privacidad cuando nuestras vidas están tan expuestas en las redes sociales? ¿Hasta dónde deben llegar los medios de comunicación y los usuarios de las redes sociales al investigar y difundir información personal? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como espectadores? ¿Somos simplemente víctimas del sensacionalismo, o somos cómplices al alimentar los rumores y el chisme? Estas son preguntas difíciles, sin respuestas fáciles.
Pero creo que es importante que las tengamos en cuenta, especialmente en un mundo donde la línea entre lo público y lo privado se vuelve cada vez más difusa. Ahora, volviendo a Neslihan y Burak, ¿qué les depara el futuro? ¿Se confirmará su romance? ¿O negarán todo y seguirán como si nada hubiera pasado? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, este incidente ha dejado una marca indeleble en sus vidas y en la percepción que el público tiene de ellos. Personalmente creo que todos merecen una segunda oportunidad. Y creo que es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona real, con sentimientos y emociones. Juzgar a alguien basándonos en un simple mensaje o rumor no es justo ni constructivo. Deberíamos ser más comprensivos y empáticos, y recordar que todos cometemos errores. En fin, que ya hemos cubierto bastante. Hemos explorado el drama, los rumores, las preguntas sobre la privacidad y la responsabilidad. Ha sido un viaje emocionante, ¿no creen? Y como siempre espero que les haya resultado interesante y entretenido. Para recapitular un poco, hemos hablado de Neslihan, Burak y ese mensaje que incendió las redes. Hemos analizado el contexto, los rumores, las reacciones y las implicaciones. Y hemos planteado algunas preguntas importantes sobre la privacidad y la responsabilidad en la era digital. En resumen, hemos tenido una conversación fascinante sobre un tema que está en boca de todos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Realmente aprecio su tiempo y su apoyo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y si les gustó, por favor, déjenme un like y compártanlo con sus amigos. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Neslihan está realmente enamorada de Burak? ¿O es todo un malentendido? ¿Qué opinan sobre la privacidad en la era digital? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y discutir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana, y prometo que siempre hay algo interesante para todos. Así que denle like, compartan, comenten y lo más importante, suscríbanse. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, sean amables, sean comprensivos y no crean todo lo que leen en Internet. Adiós. Ahora, para darle más profundidad al asunto, vamos a explorar un poco más a fondo las vidas de Neslihan y Burak antes de que este mensaje gate, como algunos ya lo han bautizado, estallara. Porque, como sabemos, ninguna historia surge de la nada, y a menudo, el contexto previo es crucial para entender el presente. Profundicemos en el mundo de Neslihan, la diseñadora emergente. Si bien mencioné su estilo audaz y sofisticado, vale la pena destacar que su ascenso no ha sido precisamente un camino de rosas. Neslihan proviene de una familia modesta, con pocos recursos económicos. Su talento, sin embargo, era innegable desde una edad temprana. Recuerdo haber visto algunas de sus primeras creaciones online, bocetos toscos pero con una visión creativa impresionante. Trabajó incansablemente para costearse sus estudios de diseño, aceptando trabajos a tiempo parcial y participando en concursos con la esperanza de ganar algún premio que le permitiera seguir adelante. Su dedicación y pasión por el diseño eran evidentes para todos los que la conocían. De hecho, hay una anécdota que circula entre sus compañeros de clase, sobre cómo se quedaba hasta altas horas de la noche trabajando en proyectos, alimentándose solo con café y galletas, mientras otros salían de fiesta. Su compromiso era absoluto. Su marca personal, que lleva su nombre, refleja esa misma determinación y originalidad. Ha sabido conectar con una audiencia joven y moderna que busca diseños innovadores y que desafían lo convencional. Su éxito es un testimonio de su talento, pero también de su perseverancia y su capacidad para superar obstáculos. Se podría decir que Neslihan representa el sueño del self-made man, una inspiración para muchos jóvenes que aspiran a triunfar en el competitivo mundo de la moda. Algunos críticos, sin embargo, han argumentado que su estilo es demasiado vanguardista y que no es accesible para el público general. Otros, por el contrario, la elogian por su valentía y su capacidad para romper barreras. En cualquier caso, Neslihan ha logrado generar un debate en torno a su trabajo, lo cual es, en sí mismo, un logro significativo. Ahora, cambiemos de tercio y hablemos de Burak, el empresario exitoso. A diferencia de Neslihan, Burak proviene de una familia acomodada,
con fuertes conexiones en el mundo de los negocios. Su camino hacia el éxito ha sido, en cierto sentido, más pavimentado. Pero eso no significa que no haya trabajado duro. Burak es conocido por su inteligencia, su capacidad para identificar oportunidades y su habilidad para cerrar tratos. Se graduó con honores en una prestigiosa universidad de negocios y, desde entonces, ha participado en una serie de proyectos empresariales exitosos. Ha invertido en startups tecnológicas, ha lanzado líneas de productos innovadores y ha expandido negocios familiares a nuevos mercados. Su nombre es sinónimo de éxito y prosperidad. A menudo se le ve en eventos benéficos y galas de alto perfil, siempre impecable y sonriente. Su carisma es innegable y su presencia impone respeto. Sin embargo, algunos también lo describen como un hombre reservado y enigmático. Pocas personas realmente lo conocen a fondo. Se dice que es muy selectivo con sus amistades y que desconfía de las personas que se acercan a él por interés. También se sabe que es un apasionado coleccionista de arte moderno y que dedica gran parte de su tiempo libre a viajar y explorar nuevas culturas. A pesar de su éxito profesional, Burak siempre ha mantenido un perfil relativamente bajo en las redes sociales, lo cual hace aún más sorprendente que este mensaje privado haya salido a la luz. Algunos especulan que este incidente podría ser una oportunidad para Burak de mostrar una faceta más humana y vulnerable, lo cual podría mejorar su imagen pública. Otros, sin embargo, temen que este escándalo pueda dañar su reputación y afectar sus negocios. El tiempo dirá cuál será el impacto final de este mensaje Gate en la carrera de Burak. Volviendo al fatídico mensaje, la pregunta del millón es ¿cómo se filtró? Esta es una interrogante que sigue sin respuesta y que ha dado lugar a todo tipo de teorías conspirativas. Algunos creen que fue un hackeo a los teléfonos de Neslihan o Burak. Otros sospechan de algún empleado descontento que tuvo acceso a la conversación. Incluso hay quienes sugieren que fue una filtración intencional, orquestada por la propia Neslihan o Burak para generar publicidad. Aunque esta última teoría parece poco probable, no se puede descartar por completo. En el mundo del espectáculo y los negocios, a veces la línea entre la verdad y la ficción se vuelve muy delgada. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la filtración del mensaje ha generado un debate público sobre la seguridad de las comunicaciones digitales y la importancia de proteger nuestra privacidad online. Muchos expertos en seguridad informática han advertido sobre los riesgos de compartir información personal a través de aplicaciones de mensajería y redes sociales. Recomiendan utilizar contraseñas seguras, activar la autenticación de 2 factores y ser cautelosos con los enlaces y archivos adjuntos que recibimos. También es importante recordar que todo lo que publicamos en Internet puede ser rastreado y copiado, incluso si lo eliminamos posteriormente. En un mundo cada vez más conectado, proteger nuestra privacidad se ha convertido en una tarea fundamental. Y no olvidemos el impacto en las supuestas parejas de Neslihan y Burak. Si los rumores de infidelidad son ciertos, las consecuencias emocionales podrían ser devastadoras. No solo para sus parejas, sino también para sus familias y amigos cercanos. La infidelidad es un tema delicado que puede generar mucho dolor y sufrimiento. Y aunque en este caso estamos hablando de figuras públicas, es importante recordar que detrás de cada escándalo hay personas reales con sentimientos. Es fácil juzgar y criticar desde la distancia, pero es fundamental mostrar empatía y comprensión. Finalmente, volviendo a las preguntas que planteaba al principio sobre la privacidad y la responsabilidad, creo que este incidente nos invita a reflexionar sobre el papel que jugamos como espectadores en la era digital. ¿Somos simplemente consumidores pasivos de información, o tenemos la responsabilidad de cuestionar y verificar lo que vemos y escuchamos? ¿Deberíamos ser más críticos con el sensacionalismo y el chisme, y promover un debate más constructivo y respetuoso? Creo que todos tenemos un papel que jugar en la creación de una cultura online más saludable y responsable. Y eso empieza por ser conscientes de nuestras propias acciones y decisiones. Así que ahí lo tienen. Un análisis más profundo del mensaje Gate de Neslihan y Burak. Un drama que ha encendido las redes sociales y que plantea preguntas importantes sobre la privacidad, la responsabilidad y el papel que jugamos como espectadores en la era digital. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios abajo y compartir sus opiniones sobre este tema. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.